Todos los creyentes estamos familiarizados con las palabras de Jesús en Mateo 28:19, id y haced discípulos en todas las naciones. Pero no siempre estamos tan conscientes del hecho de que el infierno tiene también su propia misión global. Así como Cristo envió a su iglesia a ser discípulos para su gloria, Satanás está enviando mensajeros por todo el mundo con el propósito de fabricar adoradores del yo. O sea, la iglesia tiene su gran comisión, el diablo tiene, y estaba luchando ayer con buscar en mi mente una palabra apropiada. El diablo tiene su gran implosión. La iglesia tiene la gran comisión, el diablo tiene la gran implosión. Una estrategia perfectamente orquestada para que el ser humano se mire a sí mismo, se escuche a sí mismo, se adore a sí mismo hasta que se pierda por completo en sí mismo. Mis hermanos, ese es el discipulado al que nuestros jóvenes están expuestos 24/7 a través de TikTok, a través de Netflix, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de la música, a través de las redes sociales. Es el evangelio de la autoafirmación. Y lamentablemente ese evangelio se predica todavía en algunas iglesias. El evangelio de la autoafirmación. Tú eres el centro del universo. Tú defines tu identidad. Tú defines y decides lo que es verdad y lo que no lo es. Y nuestra tarea como padres y educadores cristianos es redirigir los ojos de nuestros jóvenes hacia otro lugar. Y eso es precisamente lo que vemos en el pasaje de Juan 1, que constituye el marco bíblico o el marco teológico de esta conferencia. Yo les pido, si tienen allí en sus celulares, porque algunos están en medio penumbra, si pueden buscar Juan capítulo 1. Yo necesito que ustedes vean sus Biblias en la mañana de hoy. Juan escribe su evangelio para mostrarnos la gloria de Cristo y para que al verla tengamos vida en su nombre. Eso lo vemos en Juan capítulo 20 versículo 31. Es la declaración de propósito de por qué Juan escribió el evangelio. En otras palabras, es como si Juan nos dijera en todo el evangelio: ven y ve. Es como si Juan armara su historia, armara su evangelio como una gran invitación. Ven y ve. Desde el prólogo del evangelio, y yo quiero que abran sus Biblias en Juan 1, desde el prólogo del evangelio y a través de todo el libro, esa es la invitación de Juan. Todos conocemos Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14, y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Ven? Ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente ellos, los apóstoles, vieron su gloria. Noten el versículo 16: pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y luego en el versículo 18: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Juan quiere que veamos lo que ellos vieron, porque al ver su gloria vamos a conocer al Dios vivo y verdadero y seremos hechos partícipes de su gracia. Recibiremos gracia sobre gracia. Bien, esta es la introducción. En el pasaje que veremos hoy, Juan 1, 35 al 51, y no se preocupen, tengo 35 minutos y ya van como 10 y voy a terminar a tiempo, pero en el capítulo 1, Juan 1, 35 al 51, encontramos una cadena de discípulos.
que al conocer a Jesús de inmediato invitan a otros a conocerlo con esta sencilla invitación que el mismo Juan nos presenta en todo su evangelio: ven y ve. Y hay al menos tres aspectos de la persona y la obra de Cristo que nos revelan lo glorioso que es Jesús en este pasaje. Eso es lo que vamos a ver si venimos a Cristo. Noten el versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con sus dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. El primer aspecto que nosotros vemos de la gloria de Cristo en este pasaje es que Él es el Cordero provisto por Dios que lleva nuestra culpa. El Cordero provisto por Dios. Ahora note, Juan tenía influencia sobre un grupo de discípulos, pero su misión era usar esa influencia para que dejaran de seguirlo a él y siguieran a Jesús. ¿Se dieron cuenta en el texto? La misión de Juan era hacer que sus discípulos siguieran a Jesús. Vean conmigo los versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Miren, hermanos, si hay algo que a nosotros nos encanta es hablar de nosotros mismos. Ustedes se imaginan una comisión enviada por los líderes religiosos de Israel para preguntarte quién eres tú, y Juan tenía mucho que contar. Bueno, yo soy el fruto de un milagro. Un ángel se le apareció a mi papá y no solamente le reveló que mi madre, que era estéril, iba a salir embarazada, sino que mi nombre me lo puso Dios. Y yo viví como 30 años en el desierto comiendo langostas y miel. Wow. Juan tenía mucho que contar. ¿Y saben lo que respondió? Versículo 23. Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo glorioso de esta cita, mis hermanos, es que Isaías está hablando aquí de la llegada de Dios mismo. Nosotros no sabemos qué tanto conocía Juan el Bautista de la naturaleza de Jesús, pero al menos él estaba seguro de dos cosas. En primer lugar, que Jesucristo era infinitamente superior a él. Lo vemos en el versículo 27 cuando dice: yo ni siquiera soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Pero en segundo lugar, Juan sabía que él era el Cordero provisto por Dios para quitar el pecado del mundo. Lo vemos en el versículo 29 y lo vemos otra vez en el versículo 35. En otras palabras, Juan sabía que Jesucristo era el sacrificio final al que señalaban todos los otros sacrificios del Antiguo Testamento, el que satisface por completo la justicia de Dios al morir en una cruz por nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que Juan quiere que sus discípulos vean. ¿Se dieron cuenta? Versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos, vio a Jesús que pasaba y les dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Estos dos discípulos comienzan a seguir a Jesús porque comprenden su necesidad de un Salvador. Y esa es la puerta de entrada, mis hermanos, al discipulado cristiano. Comenzamos con Mateo 28, id a hacer discípulos. Bueno, ¿cómo hacemos discípulos? ¿O cómo nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús? Tenemos que ver a Jesús como la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. Es como si Juan les estuviera diciendo: por favor, no pongan su confianza en mí. Yo no puedo hacer por ustedes lo que solo Él puede hacer. El éxito de la misión de Juan el Bautista era lograr que sus discípulos dejaran de seguirlo. Ese era su éxito. Su misión no era construir un pequeño reino para él. Su misión no era formar un club de fans.
Y mis hermanos, eso es algo que tú y yo necesitamos recordar cada mañana, sobre todo en medio de esta cultura obsesionada con celebridades. Tú y yo necesitamos recordar cada mañana, no estamos aquí para que nuestros alumnos nos admiren. Estamos aquí para que ellos vean a Jesús. Como va a decir Juan un poquito más adelante, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso no es opcional, es necesario. Pero este pasaje nos muestra también, en segundo lugar, que Jesús no solamente es el Cordero de Dios que quita nuestra culpa, Él es el Maestro que abre nuestros ojos. Él es el Maestro que abre nuestros ojos. Vean el versículo 38. Jesús se volvió, recuerden que a mí me toca poner el marco filosófico, teológico, bíblico de esta conferencia. Así que por eso yo necesito que vean la escritura. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? ¿O dónde te estás quedando? Él les dijo, y aquí debo hacer una pausa, si estás leyendo la Biblia Reina Valera del 60, debo decirte que la traducción de la Biblia de las Américas es más literal y es muy importante la literalidad aquí. La Reina Valera dice: venid y ved. La Biblia de las Américas dice: Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Lo que Cristo está haciendo aquí es dándoles una promesa. Ustedes quieren saber dónde yo vivo, vengan y verán. Ahora es importante, sobre todo porque esta conferencia es venid y ved, que entendamos que en el Evangelio de Juan se usa frecuentemente el verbo ver para comunicar algo más profundo que la simple percepción visual. Varias veces en el Evangelio de Juan el verbo ver se usa como equivalente de conocer, experimentar, entender. Ya vimos Juan 1:14, que los apóstoles vieron su gloria como del unigénito del Padre. Ellos contemplaron con fe la gloria divina revelada a través de la humanidad de Cristo. En Juan capítulo 3 versículo 3 dice que el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Es decir, no puede experimentar y participar de la realidad del gobierno de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para eso. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo Juan usa aquí el verbo ver como sinónimo de creer? El que ve al Hijo, es decir, el que cree en el Hijo. Juan capítulo 9 versículo 39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. ¿Recuerdan en Juan 9 Cristo sanó a un ciego de nacimiento? Bueno, ahora está usando ese milagro como una parábola, cuando los fariseos creían que veían, pero eran ciegos para ver la gloria de Cristo. Juan capítulo 14 versículo 9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ver a Jesús es ver la revelación de Dios mismo. Así que cuando Juan le dice a estos discípulos: vengan y verán, no está invitándolos a ver donde Él vivía. Jesús los está llamando a una comunión transformadora con Él. Ellos pasaron un día con Jesús y ¿saben qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Y yo necesito mostrarle por las escrituras que yo no estoy alegorizando el texto, yo no estoy espiritualizando el texto, yo estoy tratando de ver lo que el texto realmente dice. ¿Qué pasó con estos discípulos cuando se pasaron el día con Jesús? Bueno, vean el versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 43.
Al día siguiente Jesús se propuso ir para salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: bueno, ven y ve. Versículo 49, Natanael ve a Jesús. ¿Y qué pasó? Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mis hermanos, esto tiene repercusiones muy profundas en nuestra tarea como educadores cristianos. Lester va a hablar mañana más ampliamente acerca de esto. Yo solamente quiero que podamos ver la conexión entre mi pasaje y el tema de esta conferencia. Mira, si nuestros alumnos aprenden acerca de las leyes físicas o acerca de las fórmulas matemáticas, pero no ven la gloria de Cristo en la realidad creada, ellos no han visto lo más importante de tu materia. Mañana, y esto no es una propaganda gratis, pero los que van a tomar el taller de filosofía de educación conmigo, por eso dije que no era una propaganda gratis, pero los que van a tomar el taller de educación mañana van a ver lo siguiente. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado, todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Y no olviden algo muy importante: lo que nosotros enseñamos en el aula es la realidad creada. Todo el currículum de la escuela es acerca de la realidad creada. ¿Y qué dice Colosenses 1:16? Que toda la realidad creada fue hecha por medio de Él y para Él. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que la realidad creada apunta hacia Jesucristo. Así que si nosotros enseñamos la creación sin el creador, las leyes naturales sin el legislador, la belleza de la creación sin el origen de toda esa hermosura, entonces nuestros alumnos se están viendo sin ver, siguen ciegos. Ahora, esto no solamente tiene repercusiones en lo que enseñamos, sino también en lo que somos. Porque cada maestro es un espejo. Cada maestro es un espejo. O refleja a Cristo o lo oscurece. Hermanos, a pesar de nuestras imperfecciones, nosotros, tú y yo, estamos llamados a mostrarles a nuestros alumnos el impacto de Cristo en nuestras vidas, a través de nuestra paciencia, de nuestra humildad, de nuestra pasión por la verdad, de nuestra manera de corregir, de nuestra manera de orar, de nuestra manera de escucharlos, y sobre todas las cosas a través de nuestro entusiasmo por Jesús. Mira, yo no sé cuál es la materia que tú enseñas, pero debes enseñarla con entusiasmo. Tú debes creer que esa materia importa. Ahora, la razón por la que tú debes tener entusiasmo por lo que enseñas, otra vez se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 16, es porque tú estás entusiasmado primero con Jesús, que es el autor de la realidad creada. Mis hermanos, lo que vemos en este pasaje de Juan 1 no es simplemente una cadena de testigos, es una cadena de entusiasmo. ¿Por qué Andrés fue donde su hermano Pedro? Porque estaba entusiasmado con Jesús. ¿Por qué Felipe fue a Natanael? Porque estaba entusiasmado con Jesús. ¿Por qué Natanael le dice: Rabí, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios? Porque cuando conoció a Jesús se entusiasmó con Jesús. Es una cadena de entusiasmo. Es el entusiasmo que produce ver su gloria. Ahora, este pasaje nos muestra también, en tercer y último lugar, que Jesús es el Rey que disipa nuestras dudas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, la culpa. Él es el Maestro que abre nuestros ojos a la realidad de quién Él es. Él es el Rey que disipa nuestras dudas. Vean el versículo 46 otra vez.
Natanael le dijo a Felipe: ¿y puede algo bueno salir de Nazaret? Nazaret tenía mala fama. Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hay un juego de palabras aquí, porque si hay algo que caracterizó a Israel, es decir, a Jacob, era que era un engañador. Y nosotros sabemos que este pasaje tiene una conexión con Jacob, porque al final el Señor alude a la escalera que vio Jacob en su sueño en Peniel. Así que hay una conexión aquí. Él está diciendo: aquí hay un israelita, un descendiente de Israel, pero en este no hay engaño. Ahora, ¿cómo sabía Jesús esto? Bueno, obviamente porque es Dios y puede ver dentro del corazón del hombre. Pero en el contexto, bueno, parece que Jesús tomó en cuenta la franqueza de Natanael. Natanael no tenía una buena opinión de Nazaret. Y cuando Felipe lo invita a ver a Jesús, aunque Jesús no estaba en la conversación, Jesús sabía que a pesar de sus prejuicios, que no son buenos, Natanael no era un hipócrita. Ustedes conocen ese refrán en inglés que dice: what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú tienes. Bueno, Natanael era así. Y Jesús dice: wow, mira, he aquí un verdadero israelita, franco, sin hipocresía, en el cual no hay engaño. Versículo 48, Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús respondió y le dijo: mira, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ven otra vez el ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuándo fue que Jesús vio a Natanael debajo de una higuera? Bueno, la respuesta es muy simple. Yo no tengo la menor idea. O sea, yo no quiero comenzar a especular aquí qué fue lo que pasó. Pero aparentemente, en algún momento Natanael estaba debajo de una higuera, meditando en la palabra de Dios, orando al Señor. Él creía que estaba solo, pero no estaba solo, porque Jesús es el Hijo de Dios que todo lo ve. Así que Jesús le está diciendo: ¿sabes qué, Natanael? Cuando tú estabas debajo de la higuera, cuando tú creías que estabas solo, no estabas solo, yo estaba ahí. Y no solamente veía tu cuerpo debajo de la higuera, yo veía tu corazón. Y eso es lo que lleva a Natanael a decir, versículo 49: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es lo mismo que pasó con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Juan capítulo 4, versículo 29. La mujer samaritana va al pozo. Ustedes conocen toda la historia. Y Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y esta mujer, que hasta ese punto del pasaje había hablado mucho, aquí fue muy tajante: yo no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y vives ahora con uno que no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué hace esta mujer? Versículo 29. Va al pueblo y le dice a todo el mundo: venid, ved. Ven otra vez. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso es lo que queremos que ocurra con muchos de nuestros alumnos que hoy son escépticos al Evangelio. Nosotros no podemos hacer que ellos crean, pero sí podemos llevarlos a uno que sí puede, y es Jesús. Jesús, Él es el que puede abrir los ojos del corazón de nuestros alumnos. Recuerden la enseñanza de Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Dice Pablo en el versículo 3, versículo 18: todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, este es el espejo en el que vemos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero luego Pablo reconoce una realidad. Versículo 3 del capítulo 4: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios.
que es en Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar de que los incrédulos están ciegos, dice Pablo, yo como quiera predico el evangelio. Y alguien pudiera decirle, Pablo, yo no te entiendo. Si tú acabas de decir que los incrédulos están ciegos para que tú predicas el evangelio. Bueno, porque a través de la predicación del evangelio, Dios hace un milagro impresionante. Versículo 6 de 2 Corintios 4. Porque aquel que dijo en Génesis capítulo 1, versículo 3, sea la luz, y fue la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú y yo comunicamos el evangelio, el Espíritu Santo se encarga de abrir los ojos a través de la predicación del evangelio para que el incrédulo vea lo que hasta ese momento no había visto, que en toda la creación no hay nadie más glorioso, más exaltado, más maravilloso que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, como decíamos en la introducción, porque debo terminar, el evangelio de Juan fue escrito para mostrarnos esa gloria. El evangelio de Juan fue escrito para mostrarnos esa gloria. Y para que al verla tengamos vida en su nombre y recibamos gracia sobre gracia. Esa gloria la vemos en este pasaje en la vida de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que encontraron al Mesías y de inmediato lo compartieron con otros con una invitación muy simple, muy sencilla, pero muy poderosa. Ven y ve. Ven y ve. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, mi hermano mayor me dijo, wow, yo estoy totalmente decepcionado de ti. Yo no puedo entender cómo una persona como tú dejaste que te lavaran el cerebro. Y yo le dije, mira, yo estoy tan convencido de que este libro es la palabra de Dios, que si tú me pones una pistola en la cabeza y me dices que lo niegue o me pegas un tiro, yo te voy a decir, pégame el tiro porque yo no puedo negar lo que es evidente. Y mi hermano dijo, ok, mira, yo no voy a ir a la iglesia, pero dile a esos evangélicos que tú conociste que vengan a casa para hablar conmigo. Fueron a casa, hablaron con mi hermano y a él le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí. Vio y creyó. Y ahora es uno de los pastores de esta iglesia. Porque Dios es poderoso. Y mis hermanos, esa sigue siendo nuestra tarea hoy como maestros, como padres, como creyentes. Estamos llamados a vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros algo que despierte en ellos el deseo de conocer al Cristo que tú y yo hemos conocido. Como maestros cristianos no basta con transmitir información. Necesitamos que nuestros alumnos vean en nosotros una vida marcada por la gracia, una vida marcada por la gracia y que apunta hacia Jesús. Quiero el Señor usar esta conferencia para animarnos a ser ese tipo de maestro. Un maestro que no solo domina su materia, sino que está siendo transformado por la verdad que enseña, la cual apunta hacia Jesús. Un maestro que no solo anhela formar estudiantes brillantes y exitosos, sino discípulos de Jesucristo. Maestros que enseñen y vivan de tal manera que